damos la bienvenida al segundo panel, quien el día de hoy van a desarrollar el tema reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales sobre derecho minero. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Gabriela Silvia Jauregui, del Estudio Aramburu Castañeda Boero, abogados de Perú, el doctor Gustavo Aguilar, de Aguilar Asociados de Bolivia, el doctor Héctor Campos y el doctor José Vicente Zapata del Estudio Howland Knight, Colombia. El doctor José Vicente el día de hoy nos va a apoyar en la moderación. El doctor es abogado en la oficina de Howland Knight en Bogotá, con más de 30 años de experiencia en el sector de recursos naturales. Centra su práctica en asuntos corporativos y comerciales, con énfasis en medio ambiente, energía y recursos naturales, también en asuntos regulatorios y contractuales, así como en el cumplimiento corporativo y casos de responsabilidad. El doctor Zapata representa compañías eléctricas, petroleras, gasíferas, mineras e industriales. Además, regularmente asesora a clientes en la estructuración de transacciones de inversiones extranjeras, reorganizaciones empresariales y fusiones y adquisiciones, así como en asuntos de responsabilidad ambiental y procedimientos judiciales como acciones colectivas y reclamos internacionales. Asimismo, más allá del ejercicio del derecho, el doctor Zapata es ponente habitual en conferencias en América Latina, ha publicado varios libros y artículos sobre temas de desarrollo sostenible, petróleo y gas y energías renovables, y se ha desempeñado como profesor de responsabilidad corporativa, responsabilidad ambiental y desarrollo sostenible en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad de los Andes y la Universidad Externada de Colombia. Muchas gracias, doctor José Vicente. Le doy el uso de la palabra para que pueda presentar el día de hoy a su panel. No, pues muchas gracias, Valeria. Un placer estar acá con ustedes el día de hoy. Muchas gracias al instituto y a los panelistas. Nos corresponde en la sesión de hoy conversar sobre el tema del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales sobre el derecho minero. Y pues evidentemente en lo que ya se ha visto hasta el momento, pues es clara la complejidad de estos temas, y me acompañan tres personas pues especializadas en estos temas, que será un placer poder escucharlas. Para el orden de la sesión del panel y por solicitud del instituto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Y ya voy a presentar a nuestros panelistas, obviamente, como corresponde. Lo primero, pues, es una breve apreciación de cada uno de los panelistas respecto del tema objeto de la charla, arrancando por Gabriela, después por Héctor y después por Gustavo. Y posteriormente, sé que Héctor tiene una limitación de tiempo, posteriormente lo que hacemos es que interactuamos con una serie de preguntas y sin perjuicio de las preguntas que las demás personas puedan incluir en el sitio correspondiente de esta página. Entonces, pues lo primero que me corresponde es presentar a los expositores sobre este tema importantísimo y complicadísimo de cara a la realidad operacional minera y los procesos judiciales internacionales y nacionales. Gabriela Silvia Jauregui es abogada de la Universidad de Lima, con especialización en gestión de calidad ambiental por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, diplomado en Derecho Minero y Ambiental por la Universidad de Ciencias Aplicadas, diplomado en Derecho Minero, Gestión y Responsabilidad Social Ambiental por la Universidad de Pacífico, así como Universidad de la misma. Actualmente labora como consejera de minería en el Estudio Aramburu Castañeda Boero Abogados. Es miembro de distintos institutos en los que participa activamente, y también obviamente es experta reconocida en distintas publicaciones internacionales. Héctor, que será nuestro segundo expositor, es profesor de la Maestría de Derecho Civil y de la Facultad de Derecho y coordinador de la Clínica Jurídica y Responsabilidad en Derecho Privado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctorando en el programa de persona ordinariamente jurídica de la Universidad Católica del Sacro Cuore en Italia, magíster en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integrante de la delegación peruana del Grupo para la Armonización del Derecho en América Latina y de la Asociación Iberoamericana de Derecho, así como asociado senior de Linares Abogados en el área de prevención y solución de conflictos, litigios y arbitraje. Y Gustavo Aguilar tiene más de 20 años de experiencia en la litigación y resolución de causas legales, ha manejado
clientes con casos judiciales y resolución alternativa de controversias, una amplia de sectores incluyendo la banca privada, la industria minera, energética, hidrocarburos, bebidas, alimentos, etcétera, y obviamente en materias de comercio, empresa privada, sociedad y personas. Asesorar a empresas líderes de las industrias de finanzas en Bolivia, en diferentes sectores sobre estos temas. Entonces, pues estamos con un panel más que calificado sobre el tema. Como mencioné entonces, Gabriela, arrancamos de pronto con tus apreciaciones preliminares sobre este tema, después Héctor con las suyas y finalmente Gustavo con las suyas para pasar un poco a la discusión con algunas preguntas que formularemos respecto de los temas que se están debatiendo en este panel en relación con esa ejecución y reconocimiento de los laudos arbitrales en materia de derecho minero. Así que, Gabriela, tienes la palabra, un placer. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación al IPA, al Instituto Peruano de Arbitraje. Es obviamente un placer poder conformar con ustedes este panel. Va a ser súper interesante intercambiar algunas ideas. He estado un poco atenta a las ponencias anteriores y bueno, en verdad enriquece mucho tener conocimiento desde varias aristas, de diferentes posiciones, y sobre todo de diferentes aspectos que de alguna manera esta actividad minera nos unen, ¿no? Podemos conversar desde Bolivia, desde Colombia, nosotros acá en Perú, pero creo que nuestro interés siempre va a ser común. Todos queremos vincularnos a esta actividad y que salga adelante. Sin embargo, pues les traslado algunas preocupaciones que suscitan estos temas que siempre nos llaman la atención. A lo largo de los últimos años hemos visto que no han habido muchos arbitrajes vinculados al tema minero. El último que todos hemos tocado en varias ponencias ha sido el de Bear Creek, que es esta empresa canadiense, ¿no?, que llevó arbitraje al Perú hace 8 años y que, bueno, tuvo un laudo favorable. Y es un caso bien peculiar. Yo estuve muy de cerca viviendo este tema desde el inicio del conflicto. Entonces, sé que muchos hemos analizado la parte legal, la parte en la que se han basado las diferentes opiniones que han versado finalmente en el laudo. Sin embargo, yo quisiera traer a colación un poco más allá de lo que la letra nos instruye a todos cuando leemos este caso, ¿no? Que es el tema social. Y este tema social, últimamente en Perú lo estamos viviendo mucho más intenso. Estamos con las noticias todos los días, por no decir varias noticias al día, vinculadas a la actividad minera, pero no, lamentablemente no vinculadas a la promoción de la actividad minera, ni tampoco a los resultados favorables de esta actividad minera en Perú, sino muy por el contrario, noticias que van vinculadas a la disposición contraria a la actividad minera. Y digamos que de 8 años a la fecha, si bien no hemos tenido, ¿no?, algunos casos nuevos, aunque algunos están todavía pendientes, se han iniciado el año 21, el año pasado, hay 2 muy interesantes. Digamos que esto toma algún tiempo para todavía saber sobre el pronunciamiento del CIADIS al respecto. Sin embargo, hay cosas muy latentes hoy en día. Y este caso que quisiera comentar sobre los hechos reales tiene aristas muy pintorescas, ¿no? Fue un caso que se dio a finales del gobierno de Alan García. Se suscitó a raíz de una inquietud en Puno, que es el lugar donde esta empresa canadiense venía desarrollando su actividad de exploración. Y si bien es cierto, se ha mencionado en algún momento por algunos colegas de que obviamente esta empresa canadiense inició mal sus actividades al poder peticionar estas concesiones mineras a nombre de una tercera persona encargada por ellos. Pero sin embargo, yo discrepo un poco de esto, ¿no? Todo fue legal.
todas estas iniciativas de petición de estas concesiones mineras fueron totalmente legales. O sea, los procedimientos existen, no se han modificado, hasta la fecha existen. Entonces, si todo tuvo una legalidad, lo que se quiso hacer en ese momento, y obviamente vías de cambio de gobierno, lo que menos quería un gobierno saliente era tener este problema social muy fuerte. Entonces, ¿qué pasó? La población se levantó en Puno, tan así que se levantó que cubrieron con su presencia toda la plaza mayor de Puno. Y las autoridades tuvieron mucho problema inclusive para llegar en pleno vuelo. Recuerdo que había una comisión muy grande de altos ejecutivos que iban a solucionar de Lima a Puno este problema, y en pleno vuelo por personas vinculadas a inteligencia hicieron que este vuelo regrese a Lima. O sea, las circunstancias eran absolutamente difíciles para manejar este problema social. ¿Quién lideraba este problema social? Un personaje que había azuzado a toda esta población justamente con este tipo de conceptos que después se han analizado en este proceso de arbitraje, ¿no? Este señor, luego de haber azuzado a la población, haber levantado estas manifestaciones, había gente que se iba a la Plaza Mayor a vivir por unos días, una semana, a comer, a dormir ahí, para protestar al respecto. Posteriormente, luego de que se dieron todos los hechos, se cancelaron los permisos y toda la canadiense, este señor fue procesado y condenado, y luego postuló a un cargo municipal en otra locación, al sur también, y sin embargo, finalmente se hizo efectiva su condena. O sea, a lo que yo voy es, ¿quién, con qué moral, con qué capacidad puede hacer puede representar a una población y hacer que se cancelen permisos legalmente, desde mi punto de vista, legalmente otorgados, porque soy abogada minera y sé perfectamente cómo se han dado los casos, legalmente otorgados a través de un decreto supremo motivado por él con este tipo de protestas, hace que una inversión minera retroceda, y obviamente nos llevan a tribunales internacionales donde se pierde el Estado, y más allá de todo lo que se paga, ¿no? Porque se pagó una suma que a la larga no fue mucho, pero es significante. No tenemos responsables de quienes generaron este decreto supremo, porque como les digo, hubo justo en ese momento un cambio de gobierno. Entonces los funcionarios ya no son funcionarios, ¿no? Durante todo el proceso de arbitraje se cambiaron a las autoridades, personas que estaban a cargo por confianza en el gobierno de ese momento. Y esto me llama a reflexionar un poco. ¿Cómo podemos hacer y cómo podemos invocar principios legales, como por ejemplo el interés público, que se invocó en ese momento, para decir después que estamos ahuyentando inversiones? Ahuyentar inversiones no es parte de este principio del interés público. Es muy por el contrario, es ir en contra de estos derechos que tenemos toda la población, porque en Perú, según nuestra Constitución, nosotros somos parte de una nación y todos los recursos naturales pertenecen a toda la nación. Entonces, si en lugar de beneficiarnos con esta actividad minera, finalmente terminamos con nuestros tributos pagando una compensación por haber sucedido todo este proceso de arbitraje y demás, y esto ha sucedido hace 8 años, y como lo comento, hoy en día hay varios conflictos latentes. Desde ya hay un caso muy sonado que está en proceso de CIADI, y muy probable que siga el mismo curso de este laudo de Bear Creek. Y me llama también a reflexionar de que
aparte de que no tengamos y ahuyentemos con este tipo de posiciones un poco la inversión minera que tanto necesitamos y que quizás en Perú somos uno de los pocos países a nivel mundial que estamos bendecidos con estos minerales, ¿no? Somos segundo productor a nivel mundial de cobre, por ejemplo, y teníamos grandes expectativas de pasar a ser los primeros productores de cobre, y tenemos oscilaciones entre quinto y sexto puesto de producción de oro a nivel mundial. ¿Cómo es posible que teniendo esa bendición podamos tener este tipo de actitudes más allá de legales, políticas? Y también me lleva a colación pensar que si no logramos solucionar los conflictos que tenemos a la fecha de este tipo de posiciones y de este tipo de situaciones, vamos a vernos mucho más vinculados en un futuro muy cercano a circunstancias similares a las de Bear Creek. Es un tema bastante discutible desde mi posición, desde mi expertise. Yo creo que la empresa logró hacer todo correctamente. Si bien es cierto, tuvo una delegación de representación en un inicio, pero luego todo el proceso de ser una empresa con capital extranjero y en zona de frontera se culminó, se logró obtener. Entonces, digamos que hubieron varias etapas que validaron su posición legalmente. Y si ignoramos este tipo de legalidades que estamos otorgadas y después nos sometemos a procesos de arbitraje, estamos, digamos, nosotros mismos contrariando posiciones, ¿no? Por un lado, legalmente sí otorgamos permisos y por otro lado, se los revocamos y nos sometemos a procesos de arbitraje que también son legales y terminamos pagando doble. Tenemos doble facturación, un proceso de atraso que desde ya en Perú tenemos un atraso muy significativo porque no tenemos exploraciones hace muchísimos años, y como todos los que estamos vinculados a la actividad minera sabemos que si hoy no empezamos a permitir la exploración a algunos intereses, de acá a 10 años no vamos a tener absolutamente ninguna explotación. Y eso pues multiplicado por todos los números que conocemos, ¿no? Estamos atrasando pues a un puesto de trabajo que genera 8 puestos adicionales de trabajo indirecto. Estamos retrasando por 8 toda esa posibilidad de generar trabajo de acá 10 años. Y obviamente en números nosotros tenemos el ingreso mayor por nuestra actividad minera en Perú. Esto va a venirse abajo y no tenemos otra actividad a la par que la minería para poder generar nuestros ingresos y mantener nuestra posición. Esto por un lado. Sin embargo, hay otra también característica muy fuerte que a nosotros nos mantiene siempre atentos, es la pequeña minería. Si bien es cierto, cuando hablamos de la pequeña minería, hablamos de la minería que tiene algunas características que no llegan a ser ni mediana ni gran empresa. Sin embargo, esta pequeña minería genera muchos recursos, muchísimos. Tanto así que en el año 2012 se llegó a legislar a más de 100 dispositivos. Yo llegué a contar hasta 100 y después se fueron dando muchos más, hasta 100 dispositivos que la vinculaban a diferentes figuras legales delictivas, como por ejemplo el lavado de activos. Dentro del proceso de regulación de la minería, pequeña minería y minería artesanal, se llegó a configurar delitos que modificaron inclusive el articulado de nuestro Código Penal, que es el lavado de activos. Traigo a colación este tema porque, aparte que genera muchos ingresos para el Perú, también ahuyenta inversiones. Y hay un caso muy peculiar que yo lo he atendido y he tenido esta suerte de vincularme a este caso desde el inicio. Se trata de una empresa que no tiene domicilio en Perú, tiene capitales
americanos de Estados Unidos y también genera ingresos de Dubái, de Emiratos Árabes. Esta empresa compró oro, como muchas de las empresas, para lograr hacer un beneficio en una planta de beneficio que tiene en Miami. Compró a varios vendedores de oro y el Estado tuvo un seguimiento, digamos, a todo este tipo de transacciones. Ya al final, en Talma, cuando el oro está a portas de ser exportado, a subir al avión, se le incauta. Y obviamente la entidad que hace este seguimiento, que se vio fortalecida por todos estos dispositivos que les comento, es la administradora de los tributos en Perú, que se llama SUNAT. Sin embargo, solamente tiene la potestad de hacer el seguimiento y luego esta incautación la derivó a la Fiscalía. La Fiscalía incautó el oro, valorizado en 3 millones en ese momento, que ahora obviamente con lo que subió el oro es mucho más, y pudimos acompañar a esta empresa para poder hacer los reclamos del caso, y lo que nos dijo la autoridad, bueno, varias autoridades nos dijeron, es que esta empresa tenía que ser diligente para hacer la adquisición. Verificada toda la diligencia que tuvo esta empresa para comprar el oro, había hecho un due diligence, un checklist, había verificado que las empresas sean constituidas, que tuviesen todos sus registros tributarios, su RUC, su domicilio fiscal, e identificado a sus accionistas y demás. Sin embargo, lo que el gobierno, y hasta la fecha lo hace, no ha variado, desde ese entonces a la fecha no ha variado, estoy hablando del año 2016 más o menos, 15-16, exige a todas estas empresas que vienen acá a comercializar el oro, es que vayan más allá me refiero a ir hasta el lugar de origen del oro. Y como obviamente estamos hablando de pequeños mineros, esto se traduce en un grupo enorme de productores de oro, ¿no? ¿Qué empresa, digamos, seamos un poco realistas, qué empresa extranjera va a venir y va a ir al lugar del origen del oro a verificar que efectivamente todo el proceso de obtención no haya sido vinculado a la minería ilegal? Es algo imposible. Entonces, ahí pienso yo que el acompañamiento tiene que ser del Estado. O sea, el Estado es el encargado de cautelar que efectivamente el oro que se comercializa sea un oro debidamente obtenido, y dentro de ello dar las facilidades a través de mecanismos de transparencia, de página. Ahora usamos mucho este tema virtual, a través de, inclusive yo podría acceder a situaciones de preguntas frecuentes, ¿no? De dónde, cómo, qué hago, cuál es el checklist que tengo que tener, cuál es la diligencia que debo hacer, porque obviamente las normas te dicen tienes que ser diligente, pero ¿cuál es la diligencia más allá de tener que revisar con todo mi equipo legal de quiénes están vendiendo este mineral? Este caso ya ha sido, ya ha tocado las puertas del CIARI. Lo ha hecho el año pasado, en mayo se hizo la petición y se ha constituido el tribunal arbitral en noviembre del 2021. O sea que está en proceso, está en un pending todavía. No tenemos el laudo y lo tendremos después. La demanda que hace la empresa, el oro fue incautado por 3 millones y la empresa demanda 70 millones. Entonces, si vamos viendo estos casos, cómo se van dando en el tiempo, temo que este no va a ser el último que tengamos, ¿no? Muy probable que en el transcurso del devenir de los meses del año que estamos cursando, el 2022, a raíz de este tema de los conflictos sociales, van a haber muchos más sometimientos a procesos de arbitraje. A la fecha, tenemos muy pocas empresas que están sólidamente trabajando. Sin embargo, tenemos un caso que
reiterativamente se está presentando paralizaciones de labores a raíz de los temas sociales. Creo que aparte de llamar al panel a conversar sobre estos dos casos que son bastante simpáticos, uno culminado y el otro en proceso, y obviamente no es el único, tenemos el de Lupaca también. Ese no lo quiero tocar porque sí, ahí no he intervenido, no sé cómo es el caso real. En los otros dos sí he tenido la cercanía de hacerlo, y para mí es mucho más fácil quizás saber, ¿no? El backstage de cómo fueron estos procesos. Y eso creo yo que es a la larga es un beneficio en Perú, porque si no hemos tenido muchos casos significa que de alguna manera estábamos haciendo algo bueno. Sin embargo, el hecho de que ya veamos algún movimiento tocando las puertas al CIADI, me lleva a pensar que estamos cometiendo algunos errores muy, muy graves, muy fuertes, que el gobierno está de alguna manera malinterpretando algunos principios legales del respaldo que le está dando a toda esta actividad minera a través de nuestros diferentes dispositivos. Y el caso de revocar, rechazar, anular y demás de permisos legalmente obtenidos no ayudan para poder dar una muy buena imagen del Perú al extranjero, para lograr que de alguna manera, bajo toda esta circunstancia, después de la pandemia, de la crisis de los contenedores, podamos hacer uso de algunos beneficios, como por ejemplo es el muy buen precio de los metales a la fecha y las muy buenas reservas que tenemos en Perú respecto a los principales minerales que se demandan en el mundo, ¿no? Incluido ahora el litio, porque no tenemos todavía una muy buena legislación del litio, por no decir no tenemos ninguna, y podríamos generar a la par que podríamos de alguna manera disminuir nuestros casos que se someten a procesos arbitrales, generar toda esta confianza para que de alguna manera podamos nosotros generar un interés especial en los inversionistas. Yo no sé si estoy adecuándome al tiempo, José, ayúdame por favor, o es que... No, ya ahí está muy bien, Gabriela. Sí, muy bien. No, simplemente agregaría para beneficio pues, de los que nos acompañan el día de hoy, que los temas que mencionas pues, realmente son bastante importantes de cara a la estabilidad jurídica, al reconocimiento de fallos, al reconocimiento de derechos, como vamos a mencionar cuando estemos en las preguntas. Si estás de acuerdo, Gabriela, pasamos a Héctor para que haga su presentación y posteriormente seguimos con Gustavo. Héctor, la palabra. Mil gracias, Gabriela. Estupendos y muy claros tus puntos. Muy amable. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Es un gusto poder compartir este panel con José Vicente, con Gabriela, con Gustavo. Y suscribiendo las afirmaciones y las preocupaciones que ha realizado Gabriela, yo quisiera centrar mi intervención en un aspecto que creo yo es determinante si es que uno presta atención y ve los proyectos mineros en su conjunto. Y es no solo prestar y ser consciente de los niveles de riesgo que asume la industria minera al momento en que despliega sus actividades, sino adicionalmente prestar atención a la estrategia procesal que se tiene o que se puede seguir al momento en que esa empresa minera tiene un laudo y tiene un laudo que ser ejecutado contra un Estado. ¿Y qué problemas, por lo menos desde mi experiencia, se han presentado en esa segunda fase y formular algunas alternativas de solución para garantizar, o no para garantizar, sino para generar alternativas para recuperar aquello que el laudo haya indicado? Comienzo con lo primero. Está de más decir que la empresa minera no solamente, o que la industria minera no solamente tiene una inversión de capitales demandante, sino que adicionalmente aparecen y se generan riesgos vinculados a la propia existencia de proyectos mineros. Riesgos políticos, riesgos regulatorios que conllevan al establecimiento de ciertas
pactos o cláusulas de estabilización o estas cláusulas freezing, estas cláusulas de congelamiento, que precisamente ayudan a las empresas mineras cuando realizan esta inversión a tratar de morigerar o mitigar los daños o los gastos o las inversiones que se puedan terminar viendo afectadas como consecuencia de un cambio normativo o como consecuencia de un cambio en las políticas de gobierno. Tenemos también riesgos vinculados a los que se ha mencionado hace un momento por Gabriela, que son estos riesgos sociales o estos riesgos medioambientales. Y es que no solamente el hecho de que de por medio se encuentren los recursos naturales de un determinado país implica la necesidad de que haya una regulación, sino de la incidencia social que tiene el desarrollo de estos proyectos respecto de circunscripciones en las cuales hay ciudadanos, hay ciudadanas que la habitan y que se genera un conflicto social entre la necesidad de mantener esta actividad extractiva, esta actividad industrial, versus las garantías que, por ejemplo, reconoce la ONU sobre pueblos indígenas con relación a la protección de sus derechos. Entonces, la posición en la que se encuentra el inversionista, la posición en la que se encuentra el Estado, no es una posición neutral. Hay intereses en juego y en este caso el Estado tiene que buscar esa forma de equilibrar los intereses. La industria minera afronta en general riesgos vinculados, por ejemplo, a la dificultad de valoración en la fase de preproducción o a los conflictos que se generan en la fase final con el reparto de cánones y la participación de terceros. Ya de por sí la empresa minera afronta estos riesgos. Ahora bien, si ya enfrenta estos riesgos y ya podemos reconocer que hay una actividad estatal X, una modificación en los términos del contrato, un supuesto de expropiación, sea directo o indirecto, sea un incumplimiento de las obligaciones estatales para la adecuada ejecución de las características de este proyecto minero. Y ya nos encontramos frente al arbitraje, y ya nos encontramos frente a la decisión emitida por un tribunal arbitral, sea este a nivel de tribunal de un arbitraje de inversiones, o sea este a nivel de un arbitraje comercial o internacional. Yo creo que hay que tener especial cuidado desde el momento en que se diseñan las pretensiones en el arbitraje para no incrementar ya estos riesgos que tienen las empresas que se dedican a la minería, sino pensando en que a la persona o al ente o a la entidad que le vamos a cobrar no es un particular, sino va a terminar siendo el Estado. Y de cara a la ejecución de laudos arbitrales contra el Estado, por más convención de Nueva York que pueda terminar siendo aplicada, por más pro arbitraje o pro ejecutabilidad de laudos que pueda tener una legislación nacional, pueden terminar enfrentándose a ciertos problemas concretos. Quiero mencionar dos en particular. El primero, no es extraño que al momento en el cual se entablen las demandas de arbitraje por parte de empresas mineras o empresas en general dedicadas al sector de la energía, el destinatario de la demanda, el destinatario de los reclamos sea el Estado como tal, sea el Estado peruano, el Estado colombiano. Y si bien es cierto, esto puede tener algún tipo de sustento y puede tener algún tipo de ventajas de cara al trámite del arbitraje, en el sentido de el concepto de la unidad del Estado, de que independientemente de que por medio de la suscripción del contrato haya participado un ministerio o haya intervenido algún ente regulador para los países que tienen entes reguladores, como puede ser, por ejemplo, el ordenamiento peruano, que tiene un órgano regulador en materia de minería, como es Ocinermin. Y claro, para evitar a veces que yo termine sola demandando a un ministerio, Ministerio de Energía y Minas, o a un ministerio, el Ministerio de Economía, o a un ente de regulador, termino demandando al Estado que ejecutó sus funciones a través de alguno de los entes de estas entidades estatales. Y eso a nivel de arbitraje puede tener un sentido porque facilita el litigio, porque estoy litigando contra el Estado, independientemente de que cierta parte del proyecto se haya trabajado con un ministerio o cierta parte de las causales que generaron el incumplimiento hayan venido de un regulador o de algún municipio o de algún gobierno regional. El problema es que si es que, por ejemplo, el laudo termina ordenando la obligación del pago de una suma de dinero, al momento de ejecutar el laudo,
Y al momento de plantear esta demanda en sede de ejecución contra el Estado, se va a tener un problema interno organizacional por parte del Estado al momento de establecer y distribuir las partidas presupuestarias que se tengan que establecer para el pago de la indemnización. Y ojo, no me estoy refiriendo a los distintos sistemas preventivos o no interfuncionales a nivel de las funciones administrativas que pueda tener el Estado, sino que me estoy refiriendo al propio procedimiento de la asignación de la partida presupuestaria, porque son dos problemas distintos. Un primer problema es decidir a quién le compete la decisión de asignar la partida presupuestaria. ¿Le compete solo el Ejecutivo? ¿Tiene que participar el Legislativo? Eso ya es un problema, porque pueden haber consideraciones de índole política que precisamente pueden haber llevado a que se haya incumplido el tratado bilateral o el contrato propiamente dicho, que no solo hayan generado el arbitraje, sino que ahora estén dificultando la ejecución. Puede suceder también que haya habilitaciones presupuestarias que solo dependa del Ejecutivo y que haya una partida, una reserva o fondos de compensación destinados solamente para enfrentar ese tipo de cobros. Eso ya de por sí es un problema. Pero el problema que estoy generando es, ok, y al momento en que el Estado peruano o un Estado cualquiera, es obligado a realizar el pago de una determinada suma de dinero, pues la asignación de la partida presupuestaria, si es a un ministerio, si es a un organismo, si es que es a una municipalidad, si es que es a un gobierno regional, es un problema de operatividad que puede retrasar la ejecución del pago. Entonces, las ventajas que me da el demandar al Estado como tal, de forma unitaria, en sede arbitral, pueden terminar reflejando complicaciones al momento de ejecutar el laudo y al momento de tener que ordenar cuál es o quién es la entidad en concreto que en representación del Estado va a terminar realizando el desembolso de la suma de dinero a favor de la empresa minera, a favor de la empresa demandante en este caso. Ese es un primer problema. Hay que conjugar la estrategia, no solo pensando en que voy a tener un laudo que le da la razón a la empresa demandante, sino que el laudo tenga la posibilidad de ejecución. Y en un escenario de este tipo, de identificar quién es la entidad que va a terminar contando con las partidas o a las cuales se le va a terminar asignando las partidas, pues hay que tener en cuenta que las capacidades de ejecución que pueda tener el árbitro se pueden ver limitadas de algún modo si es que en el propio petitorio del arbitraje no se toman las medidas de previsión del caso para diferenciar con quién estoy demandando y por qué estoy identificando a tal o cual entidad para que sea a la que finalmente se le termine asignando una partida presupuestaria. Primer problema. Segundo problema, que también lo he podido apreciar en la actividad profesional, y es que a veces no solamente nos encontramos ya en sede de ejecución con relación a obligaciones de carácter dinerarias que tengan que ser cumplidas por el Estado, sino que podemos tener obligaciones de hacer, pienso en obligaciones de registro, en obligaciones de mantenimiento de un precio, en obligaciones de mantenimiento de cánones, que tienen que ser cumplidas por el Estado y donde el interés de la empresa minera no solamente está en cobrar una compensación, sino en que se mantengan ciertas condiciones contractuales establecidas, repito, en los contratos o en los tratados aplicables. Y ahí nuevamente se tiene un problema en la ejecución del laudo, o mejor dicho, se tiene un problema en buscar el cumplimiento de esa obligación de hacer. Porque los mecanismos tradicionales de ejecución en ese caso pueden resultar insuficientes. No solo porque la ley de arbitraje, por lo menos la peruana, que reconoce la posibilidad de que los árbitros tengan la posibilidad de ejecutar, y que esto tiene un correlato a nivel de la Convención de Nueva York, tiene un ámbito acotado, ¿no? Esto, si es que se necesita el uso de la fuerza pública, ahí para las facultades de ejecución. Pero cuando hay una obligación de hacer, por ejemplo, que se mantenga un determinado registro que tenía la empresa minera y que se fue quitada, ¿cómo obligamos al Estado que lo haga y que lo haga pronto? Porque, claro, lo puede hacer mañana, tarde o nunca. Y los mecanismos de ejecución de obligaciones de hacer tradicionales se muestran insuficientes. Decía, la ley de arbitraje peruana no tiene mecanismos de compulsión a nivel de la ley de nivel de la ley de arbitraje para forzar el cumplimiento de obligaciones de hacer.
Si por ahí tratamos de ir y buscamos en la aplicación de las normas del código, de los códigos procesales, no todos, por lo menos no todos a nivel de Latinoamérica, contienen disposiciones que faculten a los magistrados en sede de ejecución aplicar multas progresivas, como sucede, por ejemplo, con las astrans que vienen del derecho francés. E inclusive, admitiendo que se hagan, muchas veces esas disposiciones están pensadas en la aplicación de multas en función de las unidades impositivas tributarias del propio país en donde se realizará la ejecución. Y perdonen, si tengo un laudo que me va a terminar diciendo páguense 30 millones, páguense 60 millones, páguense 10 millones, y voy a terminar aplicando como multa que trata de forzar o de impulsar incumplimiento un porcentaje que no llega pues a los $1000, pues esa multa termina siendo ridícula en comparación a aquello que se quiere forzar. Entonces, hay que pensar fuera de la caja y ver qué alternativas podemos tener para poder realizar la ejecución de esas disposiciones. Yo planteo alguna y ya el panel seguramente podrá tener la oportunidad de ver si es realmente una alternativa o qué otras opciones se pueden presentar. Y es que, claro, supongamos pues que es un ministerio el que tiene que terminar considerando un cierto registro para una empresa minera. O supongamos pues que es un cierto regulador que tiene que sacar de una lista de empresas sancionadas a una empresa minera. Si el mandato judicial de ejecución va a la entidad, tengo un problema de ejecución y es quién de la entidad lo tiene que hacer. Lo hace un director de segunda línea, lo hace el viceministro, lo hace el ministro. Y ahí hay un problema de ejecución propiamente dicho porque que el ministerio lo haga, es decir, ¿quién lo hace? Entonces, y aquí va la alternativa, es que si bien es cierto, la entidad termina siendo la obligada a cumplir con esa obligación de hacer, en última instancia es un funcionario público el que toma la decisión de llevar a cabo esa obligación de hacer. Y si ya no pensamos en la entidad, sino pensamos en el funcionario público, no solamente se abre la puerta de generar medidas de compulsión a través de los procesos ordinarios civiles, sino a través del incumplimiento de aquellas obligaciones establecidas por el juez por parte de funcionarios públicos. Y eso nos lleva no solo a una consideración civil, no solo a una consideración administrativa, sino a una consideración penal. Entonces podría ser perfectamente posible de que se solicite al juzgado que como apercibimiento para el cumplimiento del mandato en el laudo, o para el mandato de un laudo parcial, si es una medida cautelar, por ejemplo, se termine requiriendo a ciertos funcionarios públicos encargados o que tienen ese nivel de decisión, bajo apercibimiento de que se inicie o que esto se notifique a la fiscalía correspondiente, al ministerio público correspondiente, para, en caso que esto no se verifique, se terminen generando las responsabilidades penales de ser el caso. Es decir, la fortaleza de la entidad como abstracción se diluye si tomo en cuenta cuál es el funcionario en específico que es el que tiene que tomar esa decisión. Y por lo menos en algunos casos que he tenido la ocasión de ver en sede nacional, en sede peruana, esa ha sido una alternativa para que se hayan tomado decisiones por parte de los funcionarios públicos en un tiempo reducido, en un lapso reducido de tiempo. Situación que sería completamente distinta si hubiese seguido por procedimientos de índole tradicional, como pueden ser multas compulsivas, como pueden ser solicitudes o apercibimientos que dirigidos a la entidad no van a tener ninguna repercusión en específica. Claramente estoy partiendo del supuesto en que tengo una decisión firme emitida por el tribunal, estoy partiendo del supuesto en que tengo una decisión firme, sea a nivel de laudo o sea a nivel de medida cautelar, y donde el juez es el encargado de llevar a cabo la ejecución. Y si ese juez ordena bajo apercibimiento a un funcionario público que lleve a cabo la ejecución, la única defensa posible del funcionario es decir, yo no tengo la competencia para hacerlo, y se tendrá que en todo caso que indicar quién es el que realmente tiene la competencia. Pero ya estoy individualizando en términos de efectividad quién es la persona que finalmente tiene que llevar a cabo esa, que es lo que interesa
para el cumplimiento de la obligación establecida en el laudo. Nuevamente, esto que puede ser una alternativa puede ser controlado o previsto desde el propio diseño de la demanda o desde el propio diseño del pedido de ejecución del laudo que se puede hacer al propio tribunal. ¿Por qué? Porque es cierto que estas idas y venidas en no identificar a aquel funcionario que es el que tiene la competencia para hacerlo, a veces basta ver el organigrama, pero a veces no es suficiente, puede ser allanado si es que esto se somete, por ejemplo, a contradictorio previo entre las partes en el propio arbitraje, en sede de conocimiento o en sede de ejecución, y se identifica por parte de la propia entidad quién es el funcionario o quién es la entidad competente para que pueda llevar a cabo el cumplimiento de esas obligaciones de hacerlo. En ese caso, la teoría del Estado unitario y la teoría del Estado como englobante de todas las demás entidades que puedan participar, termina siendo insuficiente. Repito, no mirando ya tanto a la administración del arbitraje, sino mirando lo que le va a interesar a la empresa minera, que es lograr la ejecución. Como conclusión, ya la actividad minera genera ciertos riesgos, ya el Estado puede tener ciertas actividades o ciertas actividades que terminen bloqueando o desincentivando esas inversiones. Y esas actividades que se presentan en ese momento uno van a poder, o seguramente pueden presentarse al momento de la ejecución. Entonces hay que ver qué alternativas, como las que se ha propuesto, por ejemplo, en estos minutos, o qué otras opciones, a juicio de la experiencia del panel, seguramente saldrán muchas más, pueden surgir para garantizar la posibilidad de lograr la ejecución de estos laudos arbitrales. Eso es lo que tengo preparado, estimado José Vicente. Yo les agradezco a los integrantes del panel. Me detengo aquí y como ya se había anticipado, por razones estrictamente profesionales, voy a tener que abandonarlos en un momento, pero espero poder seguir participando de la actividad en lo que sea posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muy amable, excelentes comentarios. Y voy a decir esto, y ata muy bien con lo que Gabriela mencionaba y lo que va a mencionar Gustavo, porque obviamente siempre hemos considerado, y creo que esta es una de las grandes dificultades en este tema de la ejecución de los laudos arbitrales en derecho minero, pues es que la efectividad, voy a llamarlo así, así como pasa con las normas, la efectividad de la aplicación normativa, pues parece que el mismo problema lo evidenciamos en la efectividad de la decisión judicial. Y es uno de los temas que más impacta negativamente al sector, porque evidentemente, ¿cierto? Para el lado que sea, pues esa ejecución, si unimos la demora de los procesos, que evidentemente se ata más allá de las demoras de la jurisdicción ordinaria, pero aún en el proceso arbitral, el tema técnico, el tema minero, el tema ambiental, el tema social que inciden en estos casos, como bien decía Gabriela, pues hace que cuando se vaya a ejecutar esa decisión, ni decir cuando la decisión no es simplemente monetaria, sino además que es, como decía Héctor, de obligaciones de hacer, pues hay una dificultad muy grande en lograr la efectividad de esa decisión para el lado que sea. Y pareciera que algunos de estos procesos quedan un poco sujetos a otras decisiones, llamémoslas sociopolíticas, que sé que Gustavo va a mencionarse ese tema. Entonces, Gustavo, pues bienvenido al panel y tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Un gusto de saludarlos, a Gabriela, a Héctor, a ti en particular, agradeciendo al doctor Soto siempre por la gentil invitación del IPA para poder conversar un poco sobre temas que son de nuestro interés en América Latina y compartir algunas experiencias que puedan ayudar. En la conferencia anterior escuché que una de las preocupaciones también del IPA y de los ponentes es orientar a aquellos abogados que en la práctica del arbitraje, muchas veces dicen lo chico, pero puedan tener los conocimientos necesarios como para que sus actuaciones arbitrales en la posición en la que se encuentren tengan la visión que conocemos nosotros y que la experiencia, como decía Gabriela, tenemos la suerte que se nos dé, ¿no? Entonces, lo primero que vino cuando recibí esta gentil invitación del IPA sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales en el derecho minero, es precisamente aquellos sentimientos que cada uno de nosotros tiene cuando patrocinamos un proceso arbitral
y buscamos que básicamente se cumplan los aspectos establecidos en la norma, en el derecho, en las reglas internacionales, precisamente en el arbitraje internacional como ese método flexible, alternativo de resolución de los conflictos de una manera rápida, de una manera ágil, donde veamos que ese reconocimiento y esa ejecución del laudo esté plasmado efectivamente en aspectos materiales sobre el reconocimiento. Y cuando analizamos temas especialmente o conflictos especialmente grandes de inversión minera, vamos a apreciar que la injerencia del Estado es determinante para poder garantizar esa ejecución y reconocimiento de los laudos. Y bueno, les decía, o sea, podemos tener muchas leyes, ese es un problema común en los estados latinoamericanos, pero no tenemos efectivo cumplimiento. Y el problema parecería que, bueno, nosotros cuando hablamos del arbitraje, estamos hablando que no ocurre en el arbitraje, porque el arbitraje precisamente por eso es un método alternativo de solución de conflictos. Pero si encontramos casos en los que vemos que se ha interferido la labor del arbitraje, vamos a ver que en muchos de estos laudos, precisamente les decían estos laudos de importancia en proyectos mineros, que reúnen todas las condiciones establecidas por la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá, la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales de Montevideo, que nosotros conocemos. Se emiten laudos que reúnen todas las condiciones para su efectivo cumplimiento y reconocimiento del Estado, pero que son ignorados o imposibles de cumplir, ¿no? Ahora, lamentablemente no se miden las consecuencias de ese no reconocimiento y la imposibilidad de la ejecución de los laudos arbitrales sobre el derecho minero, que como decía Gabriela hace un momento, causan un daño profundo en el sentido de la atracción de las inversiones, en el sentido del fomento de la actividad económica en un estado que precisamente vaya a ayudar a los problemas principales del mismo Estado en la creación de fuentes de empleo, en el movimiento económico, etcétera, etcétera, ¿no? Alguien decía que en los proyectos mineros no basta con infraestructura y estabilidad financiera, porque eso hay mucho. Hay proyectos mineros que cuando son especialmente de consideración, tienen inversiones grandes, ¿no? Y el problema no es solamente el garantizar esa infraestructura, esa estabilidad financiera, sino básicamente que los proyectos se desarrollen en condiciones de seguridad jurídica adecuadas y que los estados receptores del proyecto, receptores de la inversión, cuenten precisamente con sistemas jurídicos que respeten las reglas del arbitraje comercial internacional y el cumplimiento obligatorio y expedito del laudo arbitral. Ahora, este es un problema, y es un problema que a mi modo de ver es fundamental porque evita que un adecuado pronunciamiento de la decisión del árbitro, que está plasmado y reflejado en el laudo arbitral, al no gozar de la seguridad jurídica del Estado y de esa seguridad que requiere, y que la justicia jurisdiccional es intervenida en muchos de los casos, no pueda dar la solución efectiva que se busca mediante el proceso arbitral. Entonces, a mi modo de ver, debería haber una visión común entre lo que es la justicia arbitral y la justicia jurisdiccional, entre comillas el término justicia, de dar a cada quien lo que es suyo, en el alcance de los pronunciamientos. Pero parecería que otra vez ingresamos en el escenario lírico, ¿no? Más leyes, cumplimiento a las convenciones, cumplimiento a los tratados, cumplimiento precisamente a la protección de la inversión, a la administración de las reglas internacionales para el arbitraje, al respeto de leyes como las de Nueva York que nos permiten orientar el cumplimiento del fomento y protección de la inversión. Pero es clave que estos jueces que conocen los laudos arbitrales para su ejecución tienen que tener la suficiente capacidad mental, la idoneidad, la solvencia moral
y principalmente considero en Latinoamérica la independencia política frente a la injerencia de los órganos ejecutivos o del órgano ejecutivo de los estados que en algún momento, cuando ven la responsabilidad precisamente ejecutiva de sus acciones, se imponen con todo en su posición para obtener resoluciones a su favor. Entonces, una de ellas es, y decíamos hace un momento, el problema de la rapidez para tener una ejecución y un reconocimiento de un laudo en la rapidez del arbitraje frente a la administración de la justicia jurisdiccional. Y yo quiero comentar un poco este caso que muchas veces lo he dicho en diferentes países, que es un ejemplo básicamente de esta demora y de esta preocupación del no reconocimiento de la ejecución de los laudos extranjeros por los estados. Y es el caso de la empresa hindú Jindal Steel Company, en el que participé con White & Case como abogado de la Jindal. Este caso fue llevado a la Cámara de Comercio Internacional de París sobre un proyecto minero de inversión para la explotación de hierro por más de 7.000 millones de dólares, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, un proyecto bastante grande, en un contrato de riesgo compartido que fue promulgado como una ley del Estado. O sea, imagínense ya ese escenario en el que el contrato no solo es un contrato, sino se constituye en una ley para la explotación del hierro en el departamento de Santa Cruz, en la zona del Mutum, ¿no? Y este conflicto es llevado por un proceso arbitral en contra del Estado de Bolivia y concluye con un laudo arbitral que es dictado por una ejecución indebida de boletas de garantía que condenó a la empresa siderúrgica del Mutum, la empresa estatal en Bolivia que era la contraparte del proyecto, a la restitución de 22 millones de dólares, que reitero, correspondían a las boletas de garantía, más los daños y perjuicios causados. Este laudo fue pronunciado por Roque Caivano, Joe Tirado y Hernando Díaz Candia, ¿no? Un tribunal arbitral que ustedes conocen la trayectoria del profesor Caivano, conocen la trayectoria de Joe y de Hernando Díaz Candia, que a solo escucharlos vemos por la cantidad de procesos arbitrales que han sido manejados por ellos en el escenario de árbitros o al mismo tiempo principalmente en la condición de Joe como un árbitro y un abogado de muchas causas arbitrales de consideración en el mundo, ¿no? Y si ustedes analizan el laudo, es un laudo absolutamente apegado a las reglas del derecho internacional, del derecho del Estado de Bolivia, pero que el no cumplimiento de ese laudo representa un ejemplo de la falta del reconocimiento y la ejecución del laudo, porque fue anulado judicialmente en el Estado y han transcurrido más de 10 años sin que se haya dado una solución definitiva a esta controversia surgida. Es decir, yo reconozco que hay boletas indebidamente ejecutadas que llegan al valor de 22 millones de dólares y no tengo como arbitraje internacional, no tengo cómo darle la respuesta. ¿Cómo le decimos al propietario de ese capital que se le está diciendo que le han ejecutado indebidamente, pero no podemos hacerle devolver? Entonces, este arbitraje posteriormente ocasionó un segundo arbitraje, esta vez en contra del Estado boliviano, por alrededor de 100 millones de dólares, que fue presentado por la Jindal, y que concluyó con otra determinación del tribunal arbitral, en sentido que el Estado boliviano no participó de la firma del contrato con la cláusula compromisoria arbitral, sino fue la empresa siderúrgica del Mutum. O sea, se dan cuenta, parecería que estuviéramos hablando de una causa judicial en la que viene y va una decisión que en el fondo de lo administrado por el arbitraje debía cumplirse y reconocerse en función básicamente al estado en el que el laudo, o sobre el estado en el que el laudo fue
pronunciado y que hasta la fecha no es ejecutado ni cumplido. Entonces, con esto, ¿qué vemos? Vemos que por un lado no se ha satisfecho ese arbitraje de los 22 millones de dólares, se ha causado daño y perjuicio. Por el otro lado hay un segundo arbitraje en el que se ha discutido la intervención de la persona jurídica que firma el contrato, pero no hay discusión de sobre la responsabilidad de fondo y el daño de fondo causado. Ahora, el Estado es el que, por un lado, quiere evadir responsabilidades porque dice, no soy yo, es mi empresa. Y cuando yo voy y busco a la empresa no va a tener 80 millones de dólares para responder porque esos 80 son del Estado. Entonces parecería un juego en el que lamentablemente la efectividad del arbitraje internacional no puede dar una respuesta adecuada, ¿no? Bueno, quiero continuar en esta presentación escuchando un poco lo que se recibía de la primera conferencia de la mañana, en sentido de que qué aspectos objetivos pueden existir o existen en la ejecución de los laudos arbitrales en los proyectos mineros. Yo puedo referirme especialmente en los arbitrajes de inversión, ¿no? Por la experiencia en diferentes sectores de energía y de minería. Lo primero que pasa en el escenario de los proyectos mineros que guardan relación con los arbitrajes de inversión es que existe multiplicidad de partes y multiplicidad de contratos. Entonces, ese es un problema en el desarrollo de los procesos arbitrales porque básicamente están metidos en el mismo proyecto minero. Podemos tener contratos de prospección, contratos de exploración, contratos de concentración, contratos de fundición y refinación, perdón. Tenemos contratos de comercialización, pero al mismo tiempo tenemos grupos de contrataciones y todos estamos trabajando en un solo proyecto. Esto no ocurre en otro tipo de sectores. Si bien, por ejemplo, en los sectores de minería, pueden haber diferentes aspectos que se puedan considerar, por ejemplo, en la ingeniería hidráulica, pero en el sector minero son muy bien identificados porque la relación, la naturaleza del proyecto minero hace que todos los contratos tengan relación unos con otros, porque, por ejemplo, existen dentro de cada una de estas áreas contratos de obra, contratos de supervisión, contratos de explotación, contratos de concentración, contratos de fundición, de comercialización, de vías de acceso, de tuberías forzadas. Entonces, hacen compleja la materia del arbitraje para responder a la necesidad de solucionar los conflictos, que definitivamente hacen que sea un tema especializado, muy importante de considerar porque involucra los intereses de las empresas mineras, precisamente cuando existe conflicto con las autoridades públicas que están manejando y que están administrando el proyecto. Gabriela decía hace un momento, incluso los conflictos con comunidades locales por diferentes razones, que es uno de los aspectos más importantes en este caso, porque básicamente la comunidad lo primero que hace es alguien dice, ¿no?, que hurga el bolsillo de tu amigo y verás si es tu amigo. Entonces, las comunidades hacen fiesta cuando se les dice, ok, hay esta inversión tan grande en este proyecto minero, en esta región, que va a beneficiar a la región. Pero cuando vemos que los recursos minerales previstos no han podido ser obtenidos, o el proyecto minero no ha cumplido con la expectativa económica de las partes, entonces, ¿a quién se ataca? ¿A quiénes atacan las comunidades? Atacan al que ha invertido su dinero y atacan al que ha puesto todo para que ese proyecto salga adelante, especialmente en los contratos de riesgo compartido. Y entonces, es una tragedia que los estados no puedan entender básicamente que este es un conflicto que primero desprestigia la calidad de funcionarios públicos que deberían haber desde el más alto nivel
hasta la gente que administra la ejecución y realización de estos contratos. Y segundo, vienen hasta el colmo de la ejecución, reitero, como hace unos momentos mencionaba Gabriela, en los que la misma comunidad se levanta sobre aspectos particulares y esencialmente técnicos que desconoce y que lamentablemente, en definitiva, pueden poner en riesgo la continuidad total del proyecto minero. Entonces, creo que es fundamental considerar que si no hay cooperación estatal, los estados deberían entender que los proyectos mineros pueden ser inviables. Esa es la parte más importante. Por eso, el Estado más bien, o los estados, deberían mejorar las concesiones de impuestos y regalías o cambiar regulaciones sociales y ambientales precisamente para apoyar el éxito de los proyectos. En muchos de los casos, especialmente en el sector de energía, es cuando vemos que sí, el Estado ayuda en declaratorias de prioridad nacional, que eleva las posibilidades de la buena ejecución y conclusión de los proyectos mineros. Pero en el caso de los proyectos mineros, el Estado hace exactamente lo mismo que hemos mencionado hace un momento. Es decir, le ofrezco todo al inversor, le muestro que le voy a proteger, vamos a trabajar juntos, etcétera, etcétera. Y cuando la comunidad, si el proyecto es exitoso y la comunidad comienza a levantarse y comienza a decir que debe ser la beneficiada con el resultado del proyecto porque el recurso minero está en su localidad, entonces el Estado inclusive analiza las posibilidades de nacionalización. Entonces, realmente vemos que esta injerencia política en Latinoamérica existe y necesita cambios legislativos y regulatorios precisamente que manejen las reglas del juego en mejores condiciones para la inversión, ¿no? Y bueno, especialmente cuando nos referimos incluso, y vuelvo a reiterar sobre algo importante que ha tocado Gabriela, porque en materia minera, los proyectos mineros siempre guardan relación con los conflictos de las comunidades en la zona del proyecto. Las empresas mineras no pueden entablar arbitraje con las comunidades locales. Entonces, hay alguien que es la comunidad local, que es el beneficiado, el receptor, pero que al momento de la responsabilidad no tiene ninguna responsabilidad. Y si hay daño causado al proyecto, el Estado no asume ningún tipo de protección a favor del inversor. Y pregona, al contrario, siempre desde el punto de vista político, que es el que está otorgando la seguridad jurídica, la seguridad de la inversión, el apoyo, etcétera, cuando lo único que hace es tomar parte por quien le conviene, cuando le conviene, e incluso frente a la inversión extranjera, que es lo más delicado que existe especialmente en nuestros países sudamericanos. Y finalmente, la injerencia en los proyectos mineros abre el riesgo de que el Estado anfitrión, lo decía hace un momento, se apropie del proyecto. Y sin una compensación, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso de la explotación del Mutún? Cuando solo el 50% de la zona se licitó y cuando ingresó en conflicto, el Estado licita el otro 50%. Entonces, y peor aún, cuando en el primer proyecto se le piden las responsabilidades de apoyo energético que el mismo Estado no puede otorgar porque no está en esas condiciones y hace que el proyecto fracase, licita la otra mitad del proyecto, pero sabiendo que no tiene los medios para proteger ese proyecto hasta el éxito que se requiere. Entonces, vemos que, como una conclusión rápida de lo que hemos podido hablar, para el reconocimiento y ejecución de laudos, debe considerarse que el arbitraje no puede vivir aislado y no puede vivir separado del sistema judicial del Estado Nacional, donde es imprescindible la voluntad de un poder coercitivo del Estado a través de sus órganos y especialmente del jurisdiccional para proteger y hacer efectiva la ejecución del laudo con la voluntad política necesaria que respete las decisiones
que emergen del arbitraje internacional, porque si no, no tienen sentido las convenciones, no tienen sentido los tratados y no tiene sentido el marco regulatorio que aparentemente, entre comillas, el Estado otorga. Si vamos a ir a arbitrajes que no son trascendentes, vamos a ver que al Estado no le importa. Y entonces, como no le importa, no hay injerencia política. Donde le importa, sí hay injerencia y ahí sí tenemos que entender que nuestra labor es muy difícil cuando estamos patrocinando el arbitraje internacional. Hasta aquí, muchas gracias. Tal vez si hay algo que ampliar con las preguntas. Gracias, Gustavo. Excelente. Voy a tratar de unir algunas de las preguntas que nos han pasado con lo que los dos pues, han expuesto. Y tal vez, digamos que una de esas preguntas tiene que ver también con el tema de si uno realmente pudiera evitar los conflictos en este tema, pero pareciera que, por lo menos en Latinoamérica, y en otras partes del mundo también, pero en Latinoamérica donde estamos, que la conflictividad social, ambiental, la situación política, más allá de lo que acabaste de decir, Gustavo, y lo que mencionaba Gabriel al principio, pues realmente genera un efecto bastante complicado de cara a esa efectividad en la ejecución de las decisiones arbitrales. Y eso atado, digamos que a dos fronteras que uno dice que están ahí. Uno, el contexto político. Dos, el contexto judicial propiamente tal de la jurisdicción ordinaria, que pareciera que tampoco es que le guste, ¿cierto? Que una decisión arbitral tenga que llegar a sus manos después de ya adoptada para una ejecución posterior. Y tercero, la realidad social y ambiental in situ, porque pues evidentemente si uno tiene que ejecutar esto en el territorio, ¿cierto? Y no hay las condiciones en el territorio para la ejecución de una decisión, pues es una decisión teórica, porque finalmente no se dan las condiciones viables para ejecutarla en el territorio. Y esa realidad pues nos pone en el peor de los mundos, porque supuestamente nos fuimos para la decisión, para el procedimiento arbitral, en la expectativa de que con esa decisión arbitral lograríamos avanzar y tener una decisión, la que fuera, buena, mala, regular, ¿cierto? Pero una decisión para garantizar la seguridad jurídica y poder ejecutar esa decisión. Pero si después de ese procedimiento más expedito que el de la jurisdicción ordinaria, volvemos a la jurisdicción ordinaria, volvemos al contexto estatal político y además de eso una realidad de oposición de facto, pues evidentemente pareciera que estamos obteniendo unas decisiones teóricas. En ese contexto, tratando aquí de unir las preguntas, ¿cierto? Desde el punto de vista de quienes han intervenido, primero arrancaría con Gabriela y hay casos que hemos visto, el Bear Creek Decision, ¿cierto? Que está ahí como una decisión muy importante en el contexto de arbitramiento. Pero cuando vemos este tipo de situaciones, Gabriela, ¿qué implica esto para la realidad de la ejecución del laudo y la realidad de las inversiones? Pues en el caso peruano, en el caso latinoamericano en general, porque pareciera que donde estamos moviéndonos es en arena movediza que no nos va a generar realmente un resultado positivo ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista real. Entonces, no sé qué, Gabriela primero y después Gustavo, te paso la palabra. Sí, realmente. Me ha contagiado mucho la ponencia de Gustavo. Su pasión por decir las cosas realmente son muy ciertas, ¿no? Es algo contraproducente todo esto que estamos viviendo. Y me llevó también a reflexionar un tema que, si bien es cierto, no fue a arbitraje, pero nosotros tuvimos un proyecto muy simpático que en su momento era el proyecto más grande que había en el Perú, que era el caso Conga. Y cuando Gustavo refirió a los contratos, recuerdo que ya para iniciar el proyecto se habían celebrado muchísimos contratos, muchísimos, de todo tipo, ¿no? Laborales, lo que él decía, ¿no? De construcción, de arrendamiento de maquinaria. Este proyecto está ubicado en una zona, en la región de Cajamarca, ¿no? Que es una zona muy rica en oro. Y en ese momento, si mal no recuerdo, denotaba una inversión de $6.000 millones.
y cuando ya tenía la luz verde para iniciar actividades, ¿no? Entró justamente en discusión a raíz de que estaba ubicado afectando a una laguna, y la población se opuso, obviamente políticamente, ¿no? Los intereses que mencionaban en su momento era beneficiar a la población de la región. Cajamarca era una región a la cual tú ibas a visitar y querías entrar a un restaurante y tenías que hacer una cola para ingresar, porque la mayoría de restaurantes estaban absolutamente llenos por la afluencia del personal que trabajaba vinculado a la minería. Hoy en día tú vas a Cajamarca y vas a un restaurante y está completamente vacío. A ese punto de afectación ha llevado a la anulación de este proyecto. Cajamarca era una de las regiones con mayor ingreso a nivel nacional, y hoy en día es una de las más pobres, porque simplemente el proyecto no se ejecutó. Entonces, este tipo de doble discurso que dan nuestros gobernantes es difícil de entender, ¿no? Como dice Gustavo, salimos afuera, promovemos la inversión, hacemos todos los showrooms que tenemos, es como en un matrimonio que te ofreces todo lo bonito que puede llevarte a la convivencia, y cuando aterrizas tu inversión en el país te das con otra realidad, una realidad en la cual simplemente el Estado te ignora, el Estado te deja solo. Y yo creo que ahí es absolutamente necesario el acompañamiento del Estado. No podemos aducir hoy en día de que no hay recursos. Recursos hay, y muchísimos. Es más, se devuelven al poder central, se devuelven todos los recursos que han sido diferidos a través de todos los aportes que han provenido de la minería. En nuestro sistema legislativo acá en Perú tenemos que el 50% del impuesto a la renta proveniente de las empresas mineras se convierten en un canon que es redistribuido a las regiones, gobiernos locales, municipales, universidades. Y sin embargo, la ejecución de este presupuesto no se da en su totalidad. El año pasado simplemente se llegó a la ejecución del 60% en el mejor escenario. No todos se ejecutan en esa proporción, pero el mejor ejecutó 60% y devolvió 40%. Hay algunos que ni siquiera llegan al 20%. Entonces, dinero hay. Yo creo que tenemos que hacer un acompañamiento personalmente, lo creo así, he sido funcionaria pública también. Creo que a través de una dirección que tenemos, por ejemplo, en el Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas, que se llama la Dirección de Promoción Minera, tenemos que constituir grupos multifuncionales que acompañen a cada proyecto que quiera ejecutar minería. Quizás empecemos por los que ya están en explotación, pero luego tenemos que acompañar a los de exploración también. Entonces, si hacemos un grupo multidisciplinario que acompañe a cada proyecto, entonces el Estado va a tener una presencia tan igual como la empresa minera, tan igual como la población. Y población me refiero en general, comunidades, autoridades locales, universitarios y demás vinculados a ese proyecto, creo que podríamos sacar adelante. Y ese sería quizás una de las formas de ayudar a que el tema social, que es solamente, desde mi punto de vista, es solamente resultado de una muy mala información que hay, porque a mí me ha pasado, yo he ido a localidades muy alejadas que tienen afectación de proyectos, y cuando tú empiezas la charla muy temprano, la audición es muy pobre, ¿no? Pero cuando vas informando en el transcurso de una mañana, la población termina totalmente diferente en su posición inicial, ¿no? Se informa, se bien informa, no mal informa, bien informa,
y yo creo que esta sería una solución para evitar los conflictos sociales. Los latentes quizás podrían entrar dentro de este grupo, los que ya tienen una llama prendida tendrían que tener otro tipo de tratamiento, pero digamos, sí creo yo que existe una posibilidad de evitar este tipo de conflictos sociales si hacemos que el Estado definitivamente acompañe a cada proyecto. No hay proyecto igual a otro. Uno es absolutamente diferente. Es como que yo tengo un nombre y tengo un hermano o una hermana, nunca va a ser igual a mí. Entonces, cada proyecto tiene una vida diferente, ¿no? Tiene diferentes características, diferentes tipos de inversión. Desde ya, el capital que se invierte en cada proyecto es absolutamente diferente. No sale del mismo bolsillo de todos. Uno puede ser canadiense, el otro puede ser inglés, australiano, no sé, y cada uno de los inversionistas pues tiene diferentes políticas. Lo que sí nos conviene es obviamente hacer realidad este proyecto porque no nos beneficia solo a uno, nos beneficia a todo el país y más allá al país, ¿no? O sea, la posición externa, internacional, no sé, hasta inclusive como hablamos en algún momento de litio, o sea, ya estamos viendo a un futuro que podría hacer que con este beneficio se pudiera usar este tipo de minerales en diferentes productos que a la larga vamos a necesitar y estamos en un planeta, ¿no? Todo, ya hemos visto que no podemos alejarnos, como resultado de esta pandemia, no podemos alejarnos un país del otro, o sea, todos dependemos de todos. Creo que esa sería una facilidad que se podría dar para la solución de este tema de los conflictos sociales. Gracias, Gabriela, y eso cierra perfectamente una de las preguntas que nos hacían ahí por el chat. Y en línea con lo que estás diciendo, voy a poner aquí, como dicen, on the spot a Gustavo, por lo que acabas de mencionar, y es, dentro de las preguntas que nos plantean, también está atado el tema de esas soluciones. La pregunta, Gustavo, y para desarrollar de lo que has dicho antes, en línea con lo que menciona Gabriela, como una posible solución a través de una más activa participación estatal desde el punto de la eficacia del desarrollo de las actividades mineras en el territorio, pero pareciera que también se presenta una tendencia, Gustavo, te referías a los tratados, y entonces nuestros estados suscriben tratados internacionales de reconocimiento de laudos, suscribimos tratados de multiplicidad de temas mineros, ambientales, sociales, etcétera. Pero pareciera que cuando los laudos cuando tenemos los laudos ya emitidos, pues resulta que pareciera que a veces cuando los laudos no nos gustan a nivel estatal, pues pareciera que esa ejecución no hay motivación para la ejecución de eso a pesar de los tratados, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de recomendaciones para la ejecución, Gabriela daba una idea que tenía que ver con este tema particular. Cuando estamos hablando de esa ejecución, estás viendo una realidad de oposición que lleva a una cosa un poquito medio aberrante jurídicamente, y es como si uno dijera, cuando no me gusta el fallo, no me gusta la jurisdicción respectiva, pero cuando el fallo es bueno, sí me gusta la jurisdicción. Cosa que pues obviamente no podría pasar ni para el sector privado ni para el sector público, porque finalmente partimos de la base de que las decisiones son necesariamente objetivas y independientemente del resultado deberían ejecutarse, porque esa es la posición pues evidente que hemos compartido. ¿Cómo ves entonces tú desde la óptica, complementando lo que dice Gabriela, de soluciones a esta problemática? Y te pongo en la mesa una pregunta de los participantes que está doblemente repetida ahí en el chat por la importancia de la pregunta, ¿cierto? Y es si toca es cambiar un poco el enfoque que manejamos de los recursos naturales, de un régimen el régimen de propiedad de los recursos, para tratar de manejar un tema distinto, como pasa en otros países. Obviamente esto implica en todos nuestros estados modificaciones constitucionales y demás que son muy complicadas, pero si la conflictividad deriva de esa noción de que es el Estado el que concesiona y que no son los particulares los que el dueño del terreno concesiona a su vez privadamente, como pasa en Texas o en otras partes, ¿hay algo ahí que veas que podría facilitar este esquema o estamos realmente muy alejados de esa realidad? Ahí te puse muchas preguntas, pero pues apreciamos tus comentarios. Gracias, José, y la verdad es que
Me contagia de sobremanera todo ese entusiasmo de Gabriela, el tuyo, en este tema, porque somos pues los directos actores, en muchos de los casos somos los directos afectados. Y yo pensaba también en esos cientos de abogados que nos siguen en estas conferencias con todo el deseo de, le decía el otro día a Gabriela que cómo no me gusta, a ti también, José, cómo no me gustaría estar en Lima, ¿no? A todos, no, todos estamos desesperados de ir a Lima y poder escuchar también las posiciones de todos aquellos abogados que están interesados en la materia. Entonces, yo me hice porque en el ejercicio de esto, y vamos a coincidir los tres, porque los tres estamos en esto, los cuatro, en el ejercicio de nuestras actividades, llega un momento, y sobre la pregunta también tuya y la de la audiencia, llega un momento en el que tú puedes tener las convenciones, tú puedes tener los tratados de inversión, pero ese es un enunciativo lírico. Porque yo te voy a dar un ejemplo del que ocurre en mi país que, bueno, no estoy de acuerdo, pero tengo una constitución que me la tengo que comer y tengo que cumplirla y tengo también que hacerla cumplir, si tendría que hacerla cumplir. Especialmente, fíjate tú, el Estado puede reconocer los tratados de inversión que tenga que reconocer y así como lo ha hecho la misma Constitución boliviana, establece que el reconocimiento de convenios y de tratados tiene rango constitucional y forma parte del bloque de constitucionalidad. Pero cuando tú vas en la Constitución nuestra, tú vas a hidrocarburos, vas a ver que en materia de hidrocarburos no se reconoce el arbitraje internacional. Entonces, y es una declaración expresa que nosotros tenemos en nuestra Constitución, obviamente por el mal manejo que en su momento seguramente ha existido, pero que desde el punto de vista mío es un enunciado directo contra la posibilidad de que el arbitraje internacional para mí podría afectar a la justicia internacional. Y todos deberíamos estar en el camino de creer que el día de mañana tengamos una justicia internacional aplicable a todos. Porque eso es, en ese camino debería ir la humanidad, en el camino de evitar cada vez más la acción directa e irnos cada vez más a la acción civil. Entonces, ahí, en función a lo que tú dices, no es que yo me haya dado por vencido, pero tengo que mirar, porque cuando a nosotros los abogados nos exigen las empresas, yo soy abogado de empresa, defiendo a las empresas, y para mí las empresas no tienen nacionalidad y adoptan la nacionalidad del país en el que se encuentran y del país donde surgen los conflictos. Entonces, para mí lo que tenemos que hacer es responder a sus requerimientos y darles esa protección y ese blindaje que requieren. Justo cuando escuché en la primera parte, hace unos momentos atrás, de las disertaciones del IPA, había la interrogante y la preocupación y habían preguntas acerca de que necesitamos en la conferencia, lo decían los abogados que están en el ejercicio del arbitraje, de esos consejos que nosotros por la experiencia los conocemos. Entonces, rápidamente me hice un pequeño listado que yo creo que es muy útil para todos los abogados que nos están escuchando, que quisieran litigar ante normas de la CCI o que en algún momento también litigan. Y que naturalmente van a proteger la inversión y protegen las empresas. Y no importa la injerencia que puedan efectuar los estados, pero por lo menos generarnos instrumentos que vayan en esa situación de indefensión de las empresas. Primero, creo que se deben insertar en los contratos cláusulas de condiciones suspensivas. Eso es muy, muy importante, especialmente en la aplicación de las medidas cautelares. Precisamente respecto a la no adopción de penalidades, por ejemplo, en el sector minero, en tanto que el sector de concesiones no esté totalmente libre de cualquier medida de restricción de derechos o que permita una adecuada ejecución del proyecto minero.
Pienso que deben considerar cuando se van a suscribir contratos de inversión, cláusulas de estabilización. Cláusulas de estabilización porque en los estados ese es el instrumento efectivo para dar seguridad jurídica y protección al inversor. Y esa es la exigencia que debería efectuarse de entrada antes de la suscripción de cualquier contrato, peor si es que es riesgo compartido. También creo que se tiene que acordar el congelamiento de normas de la legislación local por un periodo determinado, ¿no? Y eso tal vez algunos me van a decir es pedir demasiado, pero este aspecto está relacionado generalmente en los contratos de riesgo compartido en las etapas de mayor inversión en los proyectos. Entonces, si yo le aseguro y le digo, ok, voy a garantizarte que en este periodo no voy a imponer ningún tipo de norma que pueda afectarte, la inversión va a ser más rápida, va a ser más ágil e incluso el futuro de la inversión a través de los siguientes contratos, porque no nos olvidemos que en materia minera los contratos vienen por partes y por etapas, ¿no? Entonces, es clave para garantizar el impacto significativo que pueda requerir a través de la compensación, si se requiere, ¿no? Lo decía hace un momento Gabriela, en relación a los conflictos de las comunidades, es importante que exista una participación conjunta, y eso debería normarse en los contratos, de responsabilidad social con participación conjunta del Estado, porque esa responsabilidad conjunta en el contrato va a minimizar las posibilidades de abuso de la posición dominante en el contrato cuando surja el levantamiento de la comunidad, porque ese levantamiento de la comunidad tiene que ir dirigido primero contra el Estado y después contra la empresa. Y entonces el Estado debe ser el primero que soporte el primer impacto, y eso se puede colocar en el contrato, incluso como parte de cláusulas que establezcan reparación de daños por la inestabilidad social que puedan afectar los derechos del inversionista. Y si realmente yo garantizo esa reparación de daños y la pongo en el contrato, es un escenario que a nosotros nos permite trabajar mejor. También creo que debería resguardarse en los contratos el derecho de los inversores para invocar violaciones de tratado justo y equitativo y expropiación indirecta. Pero bueno, si eso no se puede, porque en muchos de los casos también hay que ser realista, y Gabriela y tú me van a dar la razón, a veces antes de ingresar a un proyecto minero le pasan el contrato a la empresa como si fuera un contrato de adhesión. Y le dicen, mira, si tú no firmas, no importa, vamos a declarar desierta la licitación y me traigo al que viene después de ti. Entonces, pese a todo eso, es importante y se debe asegurar que este tipo de acuerdos los viabilice el Estado. Así exista la posibilidad de introducir la protección de la información confiable o sensible que pueda reclamar el Estado para no asumir el compromiso que estamos pidiendo, ¿no? Y otro factor fundamental que existe y que es determinante para garantizar la buena ejecución del laudo arbitral, no solamente como algo formal, sino material, es que la posibilidad de la intervención del judicial debe ser analizada muy cuidadosamente por la empresa antes de suscribir los contratos que se requieran, inclusive para evitar o poder incluir en el contrato la administración de una jurisdicción diferente a la que se encuentre en la comunidad. Es decir, si el problema lo tengo en Cajamarca, entonces puedo someterme a que ese conflicto tenga que ser sustanciado, por decirles, en Arequipa, en el caso del Perú, o en el caso nuestro en diferentes lugares, ¿no? Y básicamente tener mayor cuidado en la alegación de los motivos que puedan dar origen a la nulidad del laudo arbitral. Y esa es la parte más cuidadosa que tiene que existir, porque básicamente, y lo hemos visto en los casos en los que la autoridad judicial asume la competencia del laudo arbitral, básicamente van a ser primero porque no exista materia arbitrable, porque el laudo sea contrario a las normas de orden público, algo que yo creo que eso va a quedar sobrellevado por la evolución de la humanidad, porque ¿cómo yo voy a calificar que el laudo es contrario al orden público? Estoy recibiendo un fallo arbitral
que ha sido dictado bajo las leyes del estado de Nueva York, y el juez de una región o de una provincia de un país latinoamericano va a decir no, es contrario a las normas de orden público. Entonces, en algún momento la humanidad va a llegar al momento en el que nosotros tengamos que entender que es imprescindible que tengamos una legislación común en los estados. Creo que con eso podríamos ayudar en algo, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gabriela. Se nos acaba de acabar el tiempo. Simplemente para redondear ahí de una de las observaciones de uno de los participantes también, que creo que compartimos todas, y es, hay una realidad de seguridad jurídica que está involucrada en todo esto para parte y parte, Estado, sector público y sector privado, y en eso también creo que es importante, porque hay una preocupación permanente de los temas ambientales, de los temas sociales, pero también es cierto que esas decisiones los estados las deben considerar en el momento en que abren los procesos de concesionar títulos mineros, concesionar contratos petroleros, concesionar proyectos energéticos renovables hoy en día, etcétera. Y pues lo que sí genera la dificultad no es la discusión de caso Conga que se menciona ahí por el público, sino es la dificultad de si hay un bien jurídico tutelado que es de prevalencia en un determinado momento, sino que realmente es que se haya avanzado ya en los proyectos, obras y actividades, y después es que nos devolvamos a decir, no, ¿sabe qué? Usted lleva ahí 10 años, mentiras, ya no me gusta. Y eso es lo que genera todas estas discusiones en determinado momento. Obviamente, si no estuviéramos en esa discusión, estaríamos diciendo desde el principio, no, aquí no se puede, aquí no vamos a hacer esto, y eso pues es una decisión de Estado. Pero ahí no se ha lesionado ningún interés jurídico de una actividad como la minera. Entonces, sin más, pues quiero agradecerles a los tres, ¿cierto? Gabriela, Gustavo, y pues a Héctor por el tiempo que nos acompañó, y le regreso el escenario a Valeria, y agradeciendo todos nosotros pues al Instituto Peruano de Arbitraje por esta maravillosa participación, y mil gracias a los asistentes el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, José, por tu brillante participación. Muchas gracias a ustedes, doctores, por su interesante participación el día de hoy. Como han podido visualizar, hemos recibido muy buenos comentarios, se han generado gran debate entre el público también. Definitivamente esperamos contar con ustedes en próximos eventos, y como lo señalaba el doctor Gustavo Aguilar, el deseo de que los eventos se realicen de manera presencial, ¿no? Y sin más, le damos